Bienvenidos, soy Víctor Hugo Vargas y esto es Derecho a tus derechos, donde hecha la ley no hay trampa. Amigos, hoy día empezamos con un programa muy interesante. Estoy seguro que les va a gustar porque es un tema muy relevante y muy necesario que ustedes sepan para que puedan conocer sus derechos y obligaciones frente a lo que es la responsabilidad de los padres y de las madres frente a sus hijos y también de los parientes entre sí, de los esposos. Es un derecho fundamental que está reconocido en nuestra Constitución y regulado en el Código Civil y tiene que ver con eso que es tan elemental, que es una obligación de los padres respecto a sus hijos, ¿verdad? Ya adivinaron, ¿cierto? Estamos hablando de el derecho a los alimentos que tenemos los hijos, los padres, los esposos, los ascendientes y descendientes. Ahora vamos a ver cómo el Código Civil lo legisla. ¿Qué son alimentos? No solamente es la comida que literalmente se entiende como alimentos. Legalmente, nuestro Código Civil nos habla en el artículo 472 que los alimentos es todo aquello necesario para la subsistencia y que comprende no solamente el hecho de ingerir alimentos, ¿no? La comida, sino también aquello necesario para el bienestar, para el desarrollo, y ahí incluye lo que es vivienda, lo que es recreación, los estudios, lógicamente, los servicios, atención médica, o sea, el derecho a la salud, lo que significa en satisfacer todos esos derechos fundamentales que le corresponden a la persona. Entonces, alimentos, como nos damos cuenta ya, es un concepto jurídicamente amplio que involucra varios aspectos que se vinculan con las necesidades específicas de la persona. Cuando son los niños o las niñas o los adolescentes, los derechos son, el derecho alimentario comprende más aspectos. Cuando este derecho se extiende a los adultos, a las personas mayores de edad, el derecho alimentario es un poco más restringido. Entonces ahora vamos a ver en cada uno de esos casos. Pero antes de seguir, quiero recordarles que nos escriban a nuestras redes sociales. Ahí está, derechoatusderechos19@gmail.com, para poder estar conectados, para poder responder sus consultas, para que ustedes se sigan informando semana a semana con los diferentes temas que en este subprograma Derecho a tus derechos estamos tratando. Entonces nos queda claro que el derecho de los alimentos o el derecho a los alimentos incluye todo aquello necesario para la subsistencia, el bienestar, el desarrollo de la persona, ¿no? Incorporando todos esos aspectos que ya mencionamos. Ahora, ¿desde cuándo se puede exigir los alimentos? Los alimentos, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Civil, se pueden exigir inclusive desde la etapa de la gestación. O sea, la mujer que está embarazada puede solicitar al causante del embarazo el derecho para alimentar a su bebé, inclusive hasta el posparto incluye, ¿no? Eso es una característica de nuestra legislación para asegurar, pues, ¿por qué? Porque el ser humano tiene derechos para todo cuanto le favorece desde la concepción, o sea, desde que el concebido ya está en el vientre materno, ya tiene derechos, y este derecho, el derecho a los alimentos, resulta pues un derecho fundamental que nuestra legislación lo ha recogido y le atribuye estas prerrogativas. Muy bien, ahora, ¿cómo es que se puede determinar el derecho alimentario? En principio, la ley siempre se pone en la circunstancia de que podamos hacerlo de manera
convencional, a través de un acuerdo, a través de un proceso conciliatorio, a través de diferentes mecanismos podemos llegar a determinar el derecho alimentario, su modo de, su cantidad o cuantía, el modo de prestar los alimentos. Entonces eso pasa por acuerdos que puedan celebrar entre el obligado y quien representa a la persona que tiene el derecho, la madre, ¿no? La madre o la propia persona que tiene el derecho, cuando esto le corresponde también a los cónyuges o a los ascendientes, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ir a un centro de conciliación, pueden ir a una notaría y celebrar un acuerdo para establecer una pensión de alimentos. Cuando eso no sucede, ¿no? Cuando no es posible tener un acuerdo, entonces ya interviene la acción de la justicia a través de una demanda judicial que se presenta por lo general ante un juzgado de paz letrado. Y este proceso es completamente gratuito. Y decimos por lo general ante un juzgado de paz letrado porque hay casos donde también podría fijarse la pensión de alimentos en un juzgado de paz nada más. Allí donde existe juzgado de paz, en las comunidades, en las zonas muy alejadas donde no hay juzgado de paz, y ante el juez de paz de la comunidad se puede establecer un convenio, un acuerdo, un acta de conciliación donde se fije una pensión de alimentos. ¿En dónde más? También en un proceso judicial ante un juez especializado de familia, como parte de una demanda más grande de otros aspectos. También se puede incluir el derecho a los alimentos. Por ejemplo, cuando se demanda la tenencia legal o el reconocimiento de la tenencia legal, por lo general también se incluye como una pretensión complementaria o una pretensión accesoria a la demanda al principal. También se considera allí los alimentos, y el juez de familia resuelve también sobre ese aspecto. Y olvidaba una cuestión más sobre el acuerdo convencional que puede haber. Además de la notaría, además de un centro de conciliación, las DEMUNAS, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, son las entidades municipales llamadas a poder celebrar las conciliaciones para fijar el régimen alimentario, la pensión alimentaria. También ellas tienen facultad respecto a temas vinculados a la patria potestad, tenencia, régimen de visitas. Pero en el caso de alimentos también las actas que se celebren en una Defensoría Municipal del Niño y Adolescente son válidas. Lo que sí hay que tomar en cuenta o hay que verificar que esa demuna tenga reconocimiento por parte del Ministerio de la Mujer para que pueda celebrar actas con valor ejecutivo, con valor jurídicamente legal, que después esa acta la puedo yo ejecutar ya frente a un juez cuando se ha incumplido. Entonces, verificar que la municipalidad tenga autorización para poder celebrar ese tipo de actas. Muy bien. Entonces, complementada esa información, la otra cuestión es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los centros Alegra, también tiene un área para conciliaciones, y allí se pueden celebrar las conciliaciones sobre alimentos también con pleno valor probatorio y con mérito ejecutivo. Recuerden, cuando yo digo mérito ejecutivo, quiere decir que esa acta por sí sola vale y yo la puedo hacer cumplir directamente a través de un juzgado. Esa es la importancia de la acta de conciliación, porque tiene un valor tiene el mismo valor de una sentencia. La ventaja es que se celebró de manera rápida, se hizo en el mismo día, por ejemplo, si las partes se ponen de acuerdo en el acto, se elabora el acta y ya queda.
ya te evitaste un largo juicio. Y yo siempre aconsejo, por ejemplo, cuando vienen las mamás a plantear la demanda de alimentos y dicen: doctor, solamente me quieren dar 500 soles, pero eso no me alcanza, yo quiero más, yo necesito por lo menos 1000 soles. Entonces yo le digo, si te quiere dar 500 soles y te los quiere dar ya, de una vez que se haga el acta. ¿Por qué? Porque ya estás ganando tiempo al establecer dos cosas. Primero, la obligación, y segundo, el derecho. Entonces, si ya tienes a la persona obligada y ya está establecido el derecho y cuantificado, te has ahorrado un proceso judicial que te puede durar 6 meses o un año. Entonces, el acta te permite acortar distancias, y lo que vas a hacer después es simplemente pedir un aumento de pensión de alimentos, porque ya tienes la base, ya estás ganando hoy, no vas a perder 6 meses, sino desde ahora. Y claro, después que tú le planteas el aumento, puedes ya lograr incrementar a partir de hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, es una ventaja de todas maneras, pero yo siempre lo explico para que quede como un criterio a considerar como parte de la estrategia que tenemos que tener también para poder lograr más rápido la concreción y la eficacia de la ley, que eso es lo que finalmente nos debe importar. Muy bien, ahora, ¿quiénes son los obligados a pasar los alimentos? Entonces, los obligados a pasar alimentos son los padres, padre y madre, ambos, cuando se trata de menores de edad o hijos mayores de edad, ya eso lo explicamos. ¿Quiénes más? También pueden estar obligados a pasar los alimentos los ascendientes del obligado principal. Cuando digo los ascendientes, me estoy refiriendo a los padres del papá o de la mamá. También pueden pasar los alimentos los hermanos, es decir, los tíos del papá o los tíos de la mamá también pueden pasar los alimentos al hijo, al sobrino, cuando el papá o la mamá no están, o cuando no están en posibilidad de pasar alimentos. Y también resultan obligados a pasar alimentos los hijos hacia sus padres. Los hijos y las hijas hacia sus padres también están obligados a pasar alimentos, ¿no? O sea, al revés, ¿no? De abajo hacia arriba, del hijo hacia su ascendiente. Le tiene que pasar una pensión de alimentos cuando ellos no estén en posibilidad de proveerse el sustento, ¿no? Sobre todo cuando ya son pues más viejitos, ya están en la época de la jubilación o el retiro, ya no producen, entonces necesitan de los cuidados de los hijos y ellos están obligados a pasar alimentos. También esta obligación subsiste entre hermanos, ¿no? También entre hermanos pueden demandarse el pago de alimentos para aquel que esté en una situación donde no pueda proveerse su sustento, ¿no? Hay quien está pues en una situación muy extremadamente de indigencia, o que por tener una incapacidad física o mental no puede trabajar. Entonces allí los hermanos inclusive tienen la obligación de darle el sustento. Y si no se hace eso de manera voluntaria a través de un acuerdo, se demanda judicialmente. El hijo, para que tenga el derecho de alimentos, tiene que estar reconocido, sobre todo cuando se trata de hijos extramatrimoniales. Un hijo extramatrimonial se entiende fácil, ¿verdad? Es aquel hijo nacido en una relación donde no hay matrimonio, ¿no? Una relación, por eso se llama hijos extramatrimoniales, fuera de un matrimonio. Ellos también tienen derecho a los alimentos, pero la condición es que el obligado o la obligada tiene que haber reconocido que ese hijo es suyo, ¿no? Para establecer el entroncamiento, para establecer la filiación paterna o materna que da sustento a ese derecho.
Cuando no hay ese sustento, cuando no está reconocida, cuando en la partida el papá o la mamá no han firmado el reconocimiento, también se puede presentar igual la demanda y acreditar que efectivamente ese hijo es del caballero o es de la señora, con otras pruebas complementarias, porque claro, él en su momento se negó a firmar. Entonces tendríamos que hacer un proceso judicial donde se declare que esta persona para quien se solicita el alimento es hijo, pero no ha sido reconocido, y judicialmente, si hay elementos de convicción, elementos de prueba que hagan pensar al juez que pudo haber sido el padre, porque se acreditó que con la madre fueron enamorados, que hubo alguna relación, que fueron de repente en la época de la concepción, tuvieron algunas salidas, estuvieron en algún hotel, etc. Nos da indicios, elementos de que efectivamente sí había una relación y que producto de esa relación pudo haber resultado ella embarazada y nacido ese niño, esa niña. Entonces, por el derecho fundamental y porque se prima el interés del menor, del niño, la ley le otorga una pensión de alimentos. Eso se llama el hijo alimentista. No hay entroncamiento, no hay reconocimiento, pero sí por lo menos se deja a salvaguarda el derecho de ese niño, de esa niña, de ese adolescente a recibir alimentos de quien presuntamente puede ser su progenitor o su progenitora. Los criterios que se fija, que la ley establece para que se pueda pasar la pensión de alimentos son básicamente dos. El primer criterio, que lo establece el artículo 481 del Código Civil, dice que los alimentos los pasa el obligado en función de sus posibilidades. O sea, ¿qué interesa demostrar ahí? Que el obligado a pasar los alimentos tiene la capacidad económica, patrimonial para hacerlo. Tiene un sueldo, trabaja, tiene renta, entonces ahí me sirvo, chequeo si tiene algo en la SUNAT, si tiene RU. Si tiene RU, de hecho que percibe renta. Si tiene seguridad social, de hecho que tiene un sueldo o tiene un ingreso mínimo, y por lo pronto ya tengo elementos suficientes para decir esa persona tiene capacidad para poder pagar alimentos. Yo como demandante, ¿no? Como de la parte demandante, quien pide los alimentos, no estoy obligado a demostrar que esa persona tenga ingresos, ni el monto. Simplemente lo que tengo que demostrar, algunos elementos que esa persona sí tiene capacidad económica. Por eso es que también me permite fijar la cuantía, cuánto pido de alimentos. Recordemos que uno puede pedir hasta el 60% de los ingresos brutos que la persona perciba. Hasta el 60%. Quiere decir que con un 40% para una persona sola es suficiente para que pueda vivir. Y el 60% puede ser determinado para pasarlo como alimentos. Ya dependerá de cómo sustente el otro criterio, que son las necesidades de quien pide los alimentos. Y eso es muy importante, porque esos dos criterios, capacidad del obligado, ¿no?, que son sus posibilidades, y necesidades de quien pide los alimentos, son lo que los jueces tienen que valorar a la hora de señalar la pensión de alimentos. No necesariamente porque hay un derecho, no necesariamente porque hay el entroncamiento, porque está acreditada la filiación, el juez tiene que aceptar lo que se está pidiendo, sino eso tiene que estar debidamente sustentada. Especialmente cuando yo demando, cuando yo pido alimentos, tengo que sustentar fundamentalmente ¿qué? Las necesidades.
Tengo que presentarle, por ejemplo, un cuadro de necesidades y de los gastos, un presupuesto diario, mensual, de lo que necesita el niño, la niña o el adolescente para quien se está pidiendo la pensión de alimentos. Y si se tratara de una persona adulta, de una esposa, de una cónyuge, de una concubina que está pidiendo alimentos, también tengo que sustentar que se justifica la necesidad alimentaria por su estilo de vida, por sus actividades, por sus necesidades médicas, etc. Tengo que considerarlo todo. Es muy importante, porque no basta con pedir, Señor, tengo necesidad de pensión de alimentos y quiero 2.000 soles. Y no tengo ningún sustento en qué se invierten esos 2.000 soles, ¿no? Entonces hay que hacer un cuadro de necesidades y hay que demostrar ese estilo de vida de quien dice necesitar los alimentos. Por ejemplo, si es un niño que después del colegio, por ejemplo, va a una academia de fútbol o una academia de deporte o a un gimnasio, tengo que sustentar eso. Si es un niño que necesita terapias de lenguaje, terapia psicológica, algún tipo de aprestamiento, tengo que sustentar eso. Si es un niño que por el estándar de vida lo obliga a tener amistades, amigos, relaciones, visitas, actividades recreativas, ir al cine todos los fines de semana o actividades culturales, al teatro o participar de diferentes actividades, necesitará pues vestimenta, ropa, necesitará una serie de cosas que obviamente eso tiene su costo y esas cosas hay que sustentar a la hora de pedir los alimentos, porque eso forma parte del derecho de alimentos, como ya hemos dicho hace un rato. Es distinto cuando se trata de mayores de edad, porque ahí el concepto de alimentos se achica para solamente restringirse a lo necesario, a lo indispensable para la subsistencia de la persona. Obviamente ya no se incluyen aspectos como recreación, como desarrollo, como esas otras cosas que en el caso de los niños sí se justifica, porque además ellos tienen más derecho y su derecho es prioritario frente al de los mayores. Y acuérdense que en el caso de los hijos mayores se financia sobre todo con los alimentos el tema de la educación, porque está vinculado directamente a eso, a que los estudios sean desarrollados de manera exitosa. Muy bien, entonces establecido esos criterios, ya estamos en posibilidad de presentar una buena demanda, ¿no?, cuando el caso lo amerita, ante el juzgado de paz letrado, una buena demanda que sustente pues el pedido de la pensión de alimentos. El proceso es sencillo, tiene 3 pasos esenciales, que es la presentación de la demanda, luego la contestación de la otra parte, luego una audiencia donde allí se ventila el proceso esencialmente y donde los jueces pueden ahí mismo dictar la sentencia. Lo que ocurre es que a veces por el tema de carga procesal o porque no han revisado adecuadamente el expediente o la documentación, difieren, postergan el dictado de sentencia a 1 o 2 semanas, que a veces puede extenderse un poco más. Dictada la sentencia, quien no está de acuerdo con ella puede apelar, ¿no? Esa apelación sube a la segunda instancia, que es el juez especializado de familia. Ese juez especializado de familia, con o sin oír a las partes, va a dictar la sentencia de segunda instancia. Y esa sentencia de segunda instancia puede ser confirmando o rechazando la sentencia de primera instancia, o inclusive la puede modificar. Y con ese fallo prácticamente ahí termina el proceso. Luego entramos a la siguiente etapa, que es la ejecución de la sentencia. Con el monto de pensión de alimenticia fijado, lo que se solicita es que se haga una liquidación. ¿Y desde cuándo empiezo a ganar los alimentos? Desde el día en que fue notificado el obligado. Desde ahí hasta que terminó el proceso se hace una liquidación. A eso se le conoce como devengados. Y el obligado obviamente está obligado, valga la redundancia, a pagar la pensión que se genera ya a partir de ese mes hacia adelante
como la pensión que se ha acumulado desde que fue notificado. Ahora, cuando el obligado tiene un sueldo fijo, trabaja en una entidad, por ejemplo, el ministerio, el Poder Judicial, en una empresa o en el Congreso de la República, lo que se logra es que generalmente el descuento sea directamente. Se solicita que el juez ordene al área de personal de la institución donde trabaja el obligado para que genere el descuento y sea depositado en una cuenta especial que se abre en el Banco de la Nación, donde ahí se deposita mes a mes el dinero. Si el obligado no tiene un trabajo conocido, es independiente, es informal, etc., igual se abre la cuenta en el Banco de la Nación por orden judicial y el obligado tendrá que consignar, que pagar allí, hacer los depósitos mensualmente. Cuando eso no ocurre, en el primer mes que no cumple el segundo mes, inmediatamente queda el derecho de denunciar por omisión a la asistencia familiar. Eso ya nos lleva a hablar de el terreno penal, porque obviamente cuando no se cumplen con la obligación de pasar los alimentos, estamos cometiendo el delito de omisión a la asistencia familiar, que tiene pena de cárcel. Escúchenlo bien, tiene pena de cárcel, además de que el juez puede ordenar que se inscriba al obligado moroso, al que no cumple con la obligación, que se inscriba en el registro de deudores morosos. Entonces ahí va a aparecer, cuando se hace una consulta, se busca si esa persona tiene deudas alimentarias, aparece ahí por orden judicial. Y eso es un problema, ¿por qué? Te genera dificultades para el trabajo, te genera descalificación. Por ejemplo, si eres policía, si eres abogado, si eres docente, pues esas obligaciones fundamentales no puedes dejar de cumplir, porque eso implicaría que estás faltando a normas esenciales, y por la función que cumples, eso te descalifica, ¿no? Incluso podrían suspenderte, podrían sancionarte, porque estás faltando a obligaciones esenciales con quienes estás obligado. Muy bien, entonces yo creo que ha quedado bastante claro el tema. Yo les quiero agradecer por su paciencia, por escucharme. Cualquier consulta, ya saben, escriban a derechoa.tusderechos19@gmail.com, y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, porque aquí en Derecho a tus Derechos, echa la ley, no hay trampa.